Iniciamos, doctor Lenin, por favor. Bueno, buenas noches. La bienvenida a esta sesión con un tema muy interesante, que es las fracturas distales del radio y controvertidas a la vez. Para eso tenemos unos panelistas excelentes, con mucha experiencia en esta área. Y vamos a invitar al doctor Toledo, Víctor Toledo Infanzón, que nos presente a nuestros paneles. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, doctor Lenin. Pues buenas noches, estimados compañeros del Colegio de Traumatología y Ortopedia Sonora Noreste AC. Buenas noches al auditorio que nos acompaña de diferentes ciudades, tanto de México como de varios países. Bienvenidos a nuestra sesión mensual. En esta ocasión tenemos un excelente programa académico que hemos titulado Tips en el manejo del radio distal. Agradecemos al doctor Leonardo López Almejo, quien es vicepresidente de la FEMECOT y coordinador del comité científico de la misma, su colaboración para la elaboración de este programa. Los profesores que nos acompañan son reconocidos cirujanos ortopedistas, todos ellos cirujanos de mano y de plexo. Brevemente vamos a describir los temas a tocar. El doctor Leonardo López Almejo de Aguascalientes nos hablará sobre datos epidemiológicos y la clasificación. A continuación, el doctor Francisco Yamil Pérez Lima de Mexicali hablará de la biomecánica de la articulación del radio distal. Continuará con el tratamiento de la fijación externa. ¿Es viable? La doctora Ana Fernanda Espinosa de los Monteros Kelly de Guadalajara, Jalisco. Posteriormente, el doctor Leonardo López Almejo hablará nuevamente y en esta ocasión sobre el tratamiento con placa volar. Más adelante, el doctor René Humberto Barraza Arrambide de Saltillo, Coahuila, nos hablará de lesiones asociadas a la fractura del radio distal y concluirá con el tratamiento artroscópico de la fractura del radio distal el doctor Raúl Emérico Rodríguez Martínez de Guadalajara, Jalisco. Sean bienvenidos y voy a ceder la palabra al doctor Leonardo López Almejo para que inicie con el programa. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, doctor Víctor. Muy buenas noches. Gracias también al doctor Lenin y a todo el colegio por esta amable invitación. Primero, agradeciéndoles a todos y deseando que se encuentren sanos, que este problema que ahora nos aqueja, bueno, no llegue a sus familias ni a ustedes. Entrando en materia, hablaremos de conceptos y datos epidemiológicos y también tocaremos datos nuevos de clasificaciones. Muchas gracias nuevamente por la invitación y ahora tendremos la oportunidad de centrarnos de forma directa, ¿sí?, en el radio distal. Esto es lo que está sucediendo todos los días en las diferentes instituciones de nuestro país y por supuesto también de varias partes del mundo, ¿sí? Pero bueno, no solamente es en adultos, también la evolución es en niños. Después viene el proceso de que se puede utilizar algunos shunts con yeso. Después viene el uso del fijador externo. Finalmente las placas volares, también dorsales, y ahora la novedad son las placas de fragmento específico. Ya desde años atrás, antes de Cristo, ya se hacían los manejos conforme se permitía en aquel momento de las fracturas de radio distal, y esta es la evolución que se ha venido dando hasta ver el inicio de las placas volares. Quisiera comentarles algo sobre el sistema de osteoporosis, en este caso, este artículo muy interesante que habla de, con diferencia de 15 años, cómo ha venido aumentando esta curva, ¿sí?, de osteoporosis, principalmente en mujeres, por más del 24%. Y entender que entonces también el factor de osteoporosis en pacientes, ¿sí?, cómo va generando este cambio, sobre todo en mujeres por arriba de 50 años, el riesgo de tenerla y de presentarla por la misma patología y cómo conforme avanza la edad, ¿sí?, como vemos aquí, hasta llegar a los 80, pues el riesgo es muy, muy alto, ¿sí? Asimismo en hombres, pero mucho más y potencialmente en mujeres. Entonces debemos de entender a la fractura como un predictor. ¿Por qué? Porque existe también el riesgo, cuando una fractura de radio distal se presenta, de tener una lesión a nivel de la columna vertebral y por supuesto de la cadera, ¿sí? Entonces el riesgo es doble como tal.
Y bueno, ¿por qué hablar de la fractura de radio distal? Pues es la fractura más frecuente del ser humano desde la infancia, posteriormente en los jóvenes, en el adulto, ¿sí? También de edad productiva, ¿sí? Y nuestro país es un país joven y esta motocicleta que comúnmente nos trae lesiones, no solamente del radio distal, pero generalmente una persona que trae el manejo de una motocicleta traerá una lesión, pero también permitirá una fractura de radio distal como tal, y nosotros podremos ver, ¿sí? En este caso, que nos van a llegar fracturas multifragmentadas, como lo es aquí. Y que ya desde hace tiempo se ha venido generando en diferentes estudios, tratar de entender esta complejidad, tratar de ver la forma de simplificarlo y volver a armar esta articulación tan importante. ¿Y qué decir del adulto mayor, que cada vez tienen más actividades que pueden ser simples o pueden llegar a ser complejas? Debemos de entender como ortopedistas, ¿sí?, estas etapas de reabsorción, la etapa de osteogénesis y de remodelación que surge a través de una lesión. Y entonces, claramente, ver el proceso de inflamación, reparación y remodelación. Entender que el hueso es un tejido dinámico con una gran actividad metabólica y que se somete día a día, ¿sí?, a tensiones mecánicas y a diferentes estímulos, ¿de acuerdo? Y que existen factores que pueden ayudar o afectar a contribuir en este tipo de sistemas. Es importante comentar, la articulación del radio cubital, en este caso, distal, es una articulación de carga, a diferencia de como muchas personas lo creen, ¿sí? Y por tanto debe ser congruente y muy estable en el rango de movimiento. Aquí podemos ver cómo podemos tener las diferentes vías de transmisión de cargas hasta llegar al radio distal, dependiendo de la posición de la mano. Tenemos para ello estabilizadores intrínsecos y extrínsecos que nos favorecen, pero debemos de entender que la superficie articular es bicóncava y la relación que guarda con la radiocarpal, ¿sí? Y muy sui generis, tanto con el escafoides como con el semilunar en especial. Entender que no nada más es hueso, no solamente también es articulación, sino que existe una gran dinámica dentro de esa zona con diferentes compartimientos, sobre todo en este caso de tendones extensores. Y aquí podemos ver en esta imagen cómo es la forma de las fosas, tanto del escafoides, del semilunar y la cavidad sigmoidea, y cómo genera la articulación y el movimiento al momento de realizarlo. Entender que esta es la parte que nosotros tenemos que tener en congruencia, esta varianza, y toda la parte articular que vemos aquí debe ser perfectamente reconstruida. Y nosotros podemos ver claramente aquí lo que se necesita, poder volver a trabajar y tener el concepto de una microestructura del radio distal, ¿sí? Una radiomorfología distal que parece ser como si fuera un puente o un arco, como vemos en este artículo, y estas formas de esferas dentro de la misma zona trabecular que genera un vacío en esta forma entre las láminas, las varillas, los puntuales, las mismas hojas que permiten hacer un efecto como de si fuera un amortiguador. Y si esto nos vuelve sorprendentes, pues el radio distal tiene un efecto de columnas, ¿sí?, que genera la transmisión de cargas hacia las zonas de la cortical, dependiendo tanto volar o dorsal, ¿sí? Y que esto va a permitir en esta revolución, como hablamos en esta imagen del puente, esa transmisión de cargas. Y este punto donde se va centrando aquí las columnas, figura esta imagen de una catedral gótica o un templo de esta manera, ¿no? Entonces, si esto nos tiene sorprendidos, bueno, pues ahora podemos entender que si esto era en los cortes sagitales, ahora en lo axial, podemos entender que existen estos canales, como podemos ver, que hace simular un efecto de la parte más proximal o más delantera, en este caso de un avión, ¿sí?, que va envolviendo capa por capa para permitir ese efecto de amortiguación que puede tener la estructura del radio distal en esa manera. Y les decía que existen también inserciones ligamentarias, que son también y se han encontrado como un efecto protector de las mismas, dentro de las mismas fracturas, porque donde no existe esa inserción ligamentaria es donde más comúnmente podemos tener los trazos de fractura únicos o de multifragmentación que se puedan ir dando.
Esto nos lleva a pensar que, bueno, la fractura radiodistal tiene un amplio espectro. Pueden ser fracturas simples o también podemos tener fracturas complejas. Y ya veíamos desde hace ya muchos años, AO decía el efecto de 3 columnas. Después, cerca del 2016, viene el cambio completo hacia el concepto de 4 esquinas y cómo poder clasificar las fracturas para hacer el manejo y el tratamiento, considerando muy puntualmente, ¿sí?, la fosa volar del semilunar en este caso, contemplar esa forma tridimensional del radio que tiene en esta área, muy en particular en cada una de sus fosas, ¿sí? Y entender entonces el mecanismo, cómo se genera en la posición que guarda nuestra muñeca al momento de generar esta compresión, y podemos entender entonces las clasificaciones, que hay de muchas, ¿sí? Existen varias para todos los gustos. En lo personal, a mí me gusta mucho por simplicidad esta clasificación de Fernández y Júpiter basada en el mecanismo de lesión, que nos puede dar esta variabilidad dentro de la inflexión, el cizallamiento o la compresión, que es la más común, la tipo 3, también la abulsión y la combinación de ambas, de todas estas formas. Más recientemente viene este otro artículo en donde hacen ellos una proyección de una clasificación de acuerdo al proceso biomecánico de generar la fractura. Y entender entonces, para adentrarnos a ese concepto, ¿sí?, de cambio de fuerzas, de extensión, y entre más tensión tenga, más compresión se genera en el hueso y nuestros ligamentos generan más tensión y al momento de llegar incluso a generar un fragmento por compresión directamente, ¿sí? Y si la fuerza se transmite del hueso grande hacia el escafoides, lastimará la zona del estiloides. Y si es lo contrario, bueno, pues a la barra cubital del mismo radio, y si es en flexión o en extensión, la zona dorsal o ventral. Entonces vendrán fracturas con fragmento de trayecto radial, como podemos ver aquí, ¿sí?, y vertical. Aquellas fracturas con fragmento radio cubital volar, la fosa del semilunar principalmente. Aquellas fracturas que son luxación por impactación dorsal, aquí las vemos, ¿sí? Aquellas que son por impactación central, ¿sí?, que hacen un tercer fragmento clásico. Fracturas de corte distal, ¿sí?, aquella que se genera en 3 partes, como podemos ver en esta otra imagen, ¿sí? Las fracturas conminutas. Y con esto tenemos una idea muy clara de entonces cómo podemos abordar en el tratamiento. Muchas gracias. Excelente introducción, doctor Leonardo, muchas gracias como siempre. Yo creo que con eso pues podremos ya ir abriendo lo que es nuestro programa, y a continuación el doctor Francisco Yamil Pérez Lima de Mexicali nos va a hablar de la biomecánica para continuar con el programa. Adelante, Yamil. Paco, tu micrófono. Listo, adelante. Adelante, doctor. Sí. Bueno, ya ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Disculpen ahí el error del micrófono. Primero que nada, pues agradecer la invitación a todos los organizadores y pues, bueno, el tema que me toca compartir es biomecánica del radio distal. Si desglosamos el título como en biomecánica y radio distal, pues en realidad para hablar de biomecánica tenemos que hablar de movimiento. Y como tal el radio distal, per se, como hueso, pues no tiene movimiento. Entonces, ¿hacia dónde debe de ir nuestro tema? Nuestro tema tiene que ir hacia donde hay movimiento involucrado en nuestro radio distal. Y quienes lo operamos debemos de conocer dónde hay movimiento. Entonces, al pensar en biomecánica, sería difícil que ninguno de nosotros pues piense inmediatamente en Capanghi, en esa fisiología articular, y que nos compartió parte de cómo podíamos explicar el movimiento complejo que sucedía en la muñeca. Y si pensamos en cuáles son los 2 lugares donde hay movimiento a nivel del radio distal, pues encontramos nuestra articulación radiocarpal. Y creo que a todos nos viene a la mente
el doctor García Elías. En cuanto a esta articulación, creo que es uno de los grandes estudiosos y que han descrito varias cosas que veremos más adelante de forma un poco más rápida. Y la otra articulación, aunque pequeña pero muy importante, es la articulación radiocubital distal. Y cuando escuchamos radiocubital distal, tenemos que pensar precisamente en Louis Checker. Y vamos a ver por qué. Si vemos de forma general, pues sabemos los movimientos y amplitudes que permite o donde está involucrado nuestro radio distal, la flexoextensión de la muñeca, nuestra pronosupinación y nuestra desviación radial y nuestra desviación cubital. En sí esto, pues podemos explorarlo y podemos sacar los parámetros y ángulos normales que permiten nuestro movimiento, pero eso no es biomecánica, eso es más exploración o puede ser un parámetro para evaluar nuestros resultados quirúrgicos. Porque cuando ya vemos el movimiento ya con el esqueleto, por ejemplo, en esta imagen de una fluoroscopía durante la flexoextensión, empezamos a ver que son muchos los componentes que participan durante estos movimientos y que empieza a mostrar la complejidad, pero también lo interesante de esta articulación, ya sea en la flexoextensión o durante la desviación radial y cubital. Porque no podemos hablar de radio distal sin pensar en los 8 huesos del carpo y sus movimientos individuales que tienen cada uno. Y para muestra, pues basta un botón. Podemos ver en este movimiento solo esquelético que tanto la flexión o la extensión, el radio distal pues vemos que no se mueve, en realidad lo que se mueve son los huesos del carpo. Y vemos cómo la flexión, la articulación que nos compete en este tema, que es la radiocarpal, tiene una gran importancia. Si nosotros no restablecemos una adecuada congruencia radiocarpal, la principal secuela que vamos a tener es un defecto para la flexión. Al contrario de la extensión, que esa se da más bien a nivel intercarpal. Y vean cómo también cada uno de los huesos durante cada movimiento genera prono o supina. Y eso es lo que nos va a dar la fineza del movimiento de la muñeca, el movimiento de lanzar dardos. Y todo esto es tan complejo que entonces empezamos a entenderlo y entender la importancia de restablecer una anatomía al tratar una fractura de radio distal. Y ya estamos empezando a pensar más biomecánicamente a la hora de intervenir, a la hora de operar. Entonces, pues tenemos que pensar que esos pequeños huesos tienen que tener algún sistema de unión que los mantiene en el lugar correcto para que toda esa superficie de nuestro radio distal pues permita el movimiento libre. Porque si alguno de esos no se moviera en conjunto con los otros, pues empezaría a generar un problema a nivel de lo que es la superficie articular del radio. Eso es algo que el doctor Marc García Elías pues ha trabajado durante años y ha descrito. Y así como ya se mencionó ahorita en la primera charla, pues sí es una superficie bicóncava. Cuando ya la analizamos, ya con el cartílago y recién expuesta, pues vemos que sí se ven, pero en realidad es una superficie de deslizamiento. Es una superficie que tolera el deslizamiento y que vemos aquí arriba, como es el escafoides, el semilunar, los huesos que se van a estar realmente moviendo. Cuando operamos, nuestro objetivo no es restablecer tanto el movimiento, sino restablecer esta congruencia articular que existe, esta superficie suave que va a tolerar todos los movimientos del hueso del carpo. Y cada uno de los huesos del carpo y sus ligamentos pues tiene una implicación para que esta armonía suceda. Estudiarlo pues podríamos hacer un congreso o totalmente un curso de puro biomecánica del carpo. Pero bueno, el concepto que nos debe de quedar es que si uno de los huesecillos está alterado y nosotros exigimos un movimiento fino, sería como pensar que un cubo de Rubik, uno de los cubos individuales, no estuviera en la posición adecuada. Eso alteraría todo el movimiento y seguramente generaría una catástrofe a nivel articular. Puse esta imagen nuevamente, pero con el objetivo de señalar esta zona roja, porque ahí pasamos y empezamos a introducirnos a la otra zona de movimiento del radio distal. ¿Cuál es? Pues nuestra articulación radiocubital distal. Muchas veces asociamos radiocubital distal, como mencionaba en la primera charla, solo a la pronosupinación, y sin duda es un movimiento muy importante biomecánicamente que se explica la resistencia. Por ejemplo, aquí vemos el fibrocartílago triangular, como en cada movimiento, un lado, el lado contrario de hacia donde se dirige el radio es el que queda tenso y le da estabilidad, lo acompaña. ¿De qué sirve que estén estos dos frenos o estos dos ligamentos acompañándolo? Podemos imaginarnos que es como una pareja de baile, que bailan perfectamente los dos durante cada movimiento. Y así como aquí el bailarín sostiene a
a su pareja antes de caer, así podemos pensar que es el fibrocartílago. Justo antes de que el radio se pase o quede inestable, lo sostiene. Si tenemos una lesión a nivel de tejidos blandos, como lo veremos más adelante, que también debemos de pensarla o sospecharla, pues aunque tuviéramos un tejido, un fibrocartílago, pero si no tiene o no tiene adherencia al radio, pues nuestro radio va a caer y va a quedar inestable y vamos a quedar con una articulación inestable. Pero, como les mencionaba, la radiocubital distal no todo es pronosupinación. El otro gran concepto actual que ya existe y que debemos de conocer es que nuestra radiocubital distal también tiene una gran implicación, aunque es pequeña, en nuestra tolerancia del peso, en nuestra transmisión de fuerzas. ¿Por qué? El peso durante nuestras cargas, durante nuestros esfuerzos y demás que hagamos con nuestras manos, se transmite en su mayor parte hacia esta pequeña articulación que es la radiocubital distal. ¿Por qué? Pues si lo pensamos tiene una gran lógica. Si se transmite al cúbito, del cúbito se va hacia el olecranon y la fuerza sigue un vector que tiene un sostén óseo más fuerte y que ya en conjunto con la fuerza muscular va a ser más adecuado. Y esto pues nos recuerda al doctor Luis Checker, que ya ha estudiado ampliamente toda la cantidad de fuerza mediante múltiples experimentos. Esto no es solo una idea, se ha probado y se ha visto qué tanta es la fuerza que recae en la radiocubital distal. Y ya se sabe que, por ejemplo, en supinación es donde la mayor parte de la fuerza recae. En neutro todavía hay bastante fuerza que recae en la radiocubital distal. Y en prono es donde menos, pero sigue transmitiéndose la mayor parte. Y es que si se transmitiera totalmente al radio, pues a lo mejor a nivel de la cúpula radial generaría grandes problemas. Si sabemos que con pocos esfuerzos puede luxarse, si la fuerza que generamos a diario, pues estaría generando un esfuerzo biomecánico mayor donde no se debe. En cambio, un olecranon bien anclado al húmero, pues va a tolerar mayor fuerza. Y también, ya también ha participado en estudios donde se ve la fricción que sucede en esta zona. Se comprobó, y ahí en las zonas que se ven en rojo, es en donde el cúbito genera mayor fricción dependiendo de la angulación, pero esta es una fricción fisiológica, cosa que si, como veíamos, en una pareja de baile uno de los brazos no funciona, pues la zona de fricción va a cambiar de lugar y en lugar de estar en estos puntos que se consideran los fisiológicos, va a migrar a otra zona y va a generar un desgaste. Entonces, una causa de dolor también o de alteración biomecánica va a ser esto. Y metiéndonos en el tema de hoy, que es las fracturas de radio distal, pues nosotros podemos alterar sin desearlo la biomecánica en esta zona, dejando un tornillo en esta zona, no restableciendo la congruencia articular de esta pequeña zona y solo fijándonos en la superficie de deslizamiento de la radiocarpal y no pensar en esta articulación tan importante. Haciéndolo simple, y ya para terminar, pues debemos de pensar, y a mí se me ocurrió pensar en nuestra muñeca como este globo terráqueo. A lo mejor no parece, y si ponemos una muñeca a simple vista, no. Pero a la hora de operar el radio, podemos hacerlo un poco más claro, porque podemos comparar este arco que sostiene el movimiento de nuestro mundo, como el movimiento de nuestras manos, a la superficie radiocarpal, donde sabemos que su principal función es permitir ese deslizamiento sin ningún escalón articular. Ese va a ser nuestro objetivo. Y a nivel radiocubital, así como este poste que sostiene a todo el mundo, aunque es un poste pequeño, es nuestra radiocubital distal. Por pequeña que sea, sostiene a todo el mundo, sostiene todas nuestras fuerzas. Entonces, cuando nos enfrentemos a una fractura compleja de radio distal, pensemos en la biomecánica y hagámoslo simple. Ya sabemos que a nivel de lo que es la radiocarpal, debemos dirigir nuestros esfuerzos en generar una superficie de deslizamiento que permita que nuestros huesos del carpo hagan sus movimientos adecuados sin ningún daño. Cosa muy importante, descartar que dejemos algún tornillo o algún escalón muy grande en esa zona. Y a nivel radiocubital distal, recordar la importancia de la congruencia, porque es a donde la mayor parte de la fuerza va a recaer. Y una mala reducción ahí, pues ya sabemos, nos puede traer una artrosis. Y bueno, antes de terminar y aprovechando esta transmisión, aunque me voy a alargar, no es cierto, no me voy a alargar, pero es muy rápido. Hoy quiero quitarme el sombrero por el nombre de algunas personas que están a mi cargo como profesor titular de curso. Y es que ellos han donado parte de su tiempo a atender pues a la patología que no les toca por especialidad, pero sí les toca por humanidad. Han entrado,
y han sido muy valientes. Y algunos desde otra trinchera, pero lo han hecho. Muchas gracias. Claro, doctor Pérez Lima, muchas gracias por su participación y gracias por sus conceptos. Creo que cada uno tenemos que participar desde nuestra trinchera para solventar esta crisis que está viviendo la humanidad. Indudablemente. Vamos a continuar con el programa y voy a pedir ahora a la doctora Ana Fernanda Espinosa de los Monteros que ya nos ayude a entrar en materia. Repasamos ya lo que es la cuestión básica, mínima para entender los problemas de la muñeca y por qué su importancia, desde su frecuencia hasta todo lo que implica y lo incapacitante que puede llegar a ser. Doctora, por favor, platíquenos sobre cómo se puede resolver este problema con un fijador. ¿Es viable usarlo aún? ¿Está indicado? Por favor, adelante, doctora. Hola, sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Sí se alcanza a ver la pantalla o no? No, hay que compartirla. Es que le puse compartir y ya, y a mí sí me aparece, pero no. Sale otra vez y vuelve a compartirla desde la plataforma. Compartir, aquí está. En el botoncito verde de ahora sí. Ahí, ¿verdad? Ok, perfecto, muchas disculpas. Ya estoy igual que el Paco, que no podía. Listo. Bueno, a mí me tocó un tema un poco polémico y más ahora que nosotros quizá como cirujanos de mano, que a mí en lo personal después de la residencia no me ha tocado utilizarlo en muchas ocasiones. Sin embargo, bueno, creo que fue un reto para mí porque quiero explicarlo de la mejor manera y ver los pros y contras que podemos tener en este tipo de tratamiento, ¿no? Bueno, la fijación externa se ha utilizado por más de casi 50 años. Han sufrido múltiples modificaciones y se ha utilizado después de la fijación externa o ha sido suplida también incluso por otros métodos. El primero en utilizar el concepto de ligamento-taxis fue el doctor Jacques Vidal, un francés, ya desde 1979, en el que describía que la ligamento-taxis pues son aquellas fuerzas de distracción que trabajan sobre las estructuras cápsulo-ligamentarias para obtener una reducción. Ahora, ¿qué tipos de fijación externa para el radio distal? Digo, hay muchos conceptos para los demás tipos de fracturas, pero sin embargo, bueno, en el caso del radio distal, tenemos los que son puenteados y los que no son puenteados. Los que son puenteados, pues aplican precisamente este principio de ligamento-taxis. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en se va a hacer una tracción longitudinal del carpo y esto va a hacer que los ligamentos, radio escáfogo hueso grande o de radio con el semilunar, ayuden a restaurar la altura radial. Además, la pronación del carpo va a corregir la deformidad en supinación del fragmento distal y de esta forma vamos a obtener una reducción de nuestra fractura, ¿no? Manteniéndola pues con el fijador. Ahora, en el caso del fijador no puenteado, bueno, pues en este caso es una fijación externa que en la parte distal, bueno, se utiliza fijando el otro fragmento distal. Bueno, cada uno tiene sus indicaciones, contraindicaciones o sus ventajas y desventajas que ahorita en un momento voy a explicar de una por una, ¿no? Ahora, de la fijación puenteada, ¿qué es lo que sucede? Número uno de las indicaciones y que me pareció ponerla primero es porque esta debe utilizarse como manejo inicial de fracturas expuestas, severas o que tenga pérdida de tejidos blandos, en algún paciente grave que se utilice como manejo o control de daños. Y incluso ha habido publicaciones donde dicen que en los pacientes de urgencia antes de tomar una tomografía se colocaba para tener una mejor idea o una mejor observación de la fractura o un panorama adecuado para la planificación. Este es un caso que me proporcionó el doctor René Barraza. Es un ejemplo en este caso, pues, que se utiliza el fijador en una lesión de un antebrazo severamente lastimado con pérdida y lesión de tejidos blandos, al cual tuvo una fractura, pues, multifragmentada de la parte de radio y cúbito, al que se le colocó inicialmente un fijador externo, esperando que no hubiera datos de infección, etcétera, y posteriormente, bueno, este es el paciente con el fijador, ya cuando los tejidos estaban en adecuadas condiciones,
se le realizó pues el proceso de reconstrucción y de osteosíntesis ya con placa. O sea, en este caso pues fue, ahí no le quité el sonido, discúlpenme, el tratamiento definitivo, ¿no? Esta es la radiografía posoperatoria del paciente ya con el tratamiento de osteosíntesis y la función arriba, hacia abajo, de él en cuanto a la supinación, ¿no? Esto ya es 5 meses posoperatorio, ya con un proceso de consolidación y con una movilidad también aceptable. Sebastián, doblamos tus codos. Ahora, como fijación definitiva, ¿cuándo es cuando se va a utilizar? Pues esto generalmente sea en fracturas inestables o en fracturas que tengan 2 o 3 fragmentos máximo, que sean intraarticulares y que no tengan desplazamiento. Se puede también utilizar como combinación de una fijación interna y externa, es decir, alguna inestabilidad agregada y que se use los 2 métodos combinados, y siempre va a estar contraindicada cuando haya una traslación o inestabilidad radiocubital distal, las fracturas de Barton o Barton reversa, cuando haya lesiones ligamentarias agregadas. ¿Por qué? Porque no va a haber una función de la ligamento taxis, cuando haya una conminución metafisiaria severa y pues obviamente cuando haya una fractura del metacarpiano que no se pueda utilizar pues para colocar la parte distal del fijador. Ahora, también quizás es la más utilizada, que es una fijación puenteada combinada con clavos de Kirchner, esto para pues detener alguno de los fragmentos. Mejora pues mucho más la reducción, aumenta la rigidez de la reducción y la convierte un poco más estable. Generalmente se utiliza en fracturas que tengan o sea, que estén involucradas las estiloides, que sean intraarticulares pero que tengan 3 fragmentos, y si es una conminución metafisiaria pues no está indicado porque igual también no va a poder mantenerse una adecuada estabilidad. Estos son casos también que me proporcionaron en los que se utilizó combinación pues de una fijación externa con un clavillo de Kirchner para mantener la fractura. Igual, otro en el que se hizo combinado para fijar incluso la estiloides del cúbito. Ojo que no había inestabilidad cubital distal. Este es otro paciente ya con la consolidación previo al retiro del fijador externo. Y la fijación no puenteada, pues bueno, a mí en lo personal no me ha tocado utilizarlo, pero bueno, está reportado que no tiene buenos resultados en fracturas intraarticulares, es mejor en las extraarticulares, y bueno, dicen que porque pues se puede hacer una movilización temprana. En pues no se usa el principio del ligamento taxis. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que bueno, tenemos que tener un fragmento distal que esté al menos de 1 centímetro para poder colocar los pines, porque si no, bueno, pues entonces no es aplicable. También si hay conminución dorsal, tampoco no se recomienda utilizarlo, y en niños pues obviamente por la placa de crecimiento. Ahora, ¿cuáles serían las limitaciones de esta ligamento taxis? Pues bueno, hay que recordar que los ligamentos son viscoelásticos y que después de la distracción, pues gradualmente va a perder pues esta tensión y se puede haber una pérdida de la reducción. También que la tracción no corrige la inclinación dorsal. ¿Esto por qué? Porque los ligamentos palmares, como se muestra también en la imagen, son más cortos y no permite que los dorsales, que son más delgados, ejerzan tracción. Entonces, a veces esto también es una limitación y hay que tomarlo en cuenta de por qué no nos pudiera llegar a funcionar. Ahora, ¿qué más es una limitación? Pues que si damos una tracción excesiva, podemos aumentar la inclinación dorsal o tener otro tipo de consecuencias, incluso hasta pérdida de la movilidad de los tendones, etcétera, que incluso está documentado y ya se han hecho múltiples estudios biomecánicos. La tracción pues va a reducir la estiloides. Sin embargo, si tenemos un fragmento o como una fractura de Dye Punch, donde haya, como se observa en la imagen superior de la derecha, esta ligamento taxis pues, o esta colocación del fijador no va a reducir ese fragmento de la fosa del semilunar, que quizá en una radiografía simple a lo mejor no se va a observar, y esto pues bueno va a ocasionar una mala reducción y una secuela con artrosis postraumática, ¿no? Si el fragmento medial, o sea, a veces no se puede reducir si hace que gire, y también lo que decía también al principio, ¿no? Que no controla la traslación del radio, por lo que si hay inestabilidad radiocubital distal, pues no se recomienda porque tampoco va a ser un buen método, sino que hay que utilizar otro método reconstructivo. Ahora, ¿qué dicen las evidencias? Bueno, pues
hay mucha controversia porque cada quien pues publica y dice que el método que utilizan pues es el mejor. Hay artículos donde dice que la rehabilitación temprana, pues sí, ya comprobado, es que se hace pues con las placas, después de las placas, y que incluso pues se recuperan más rápido los pacientes. Pero bueno, también, por ejemplo, uno de mis maestros me pasó este video en el que hay un paciente con una fractura de radio que trae un fijador, incluso pues tiene una rehabilitación temprana porque está pues presentando, pues haciendo su trabajo, ¿no? Tocando el saxofón, incluso con el fijador, como se observa pues en el video. Hay otros que dicen que incluso usando el fijador externo, pues tienen muy buenos resultados, que casi todos los pacientes pues sí presentan una buena evolución, que es muy raro que presenten complicaciones, y otros que, bueno, de plano dicen que no, ¿no? En este metaanálisis, por ejemplo, dice que se revisaron 16 estudios, se incluyeron 1,280 pacientes. Aquí dicen que la fijación externa tiene un mayor número de complicaciones y que la fijación interna pues es superior, ¿no? Que los otros a veces tienen más riesgo de infección. Y como les decía, pues hay otros artículos, como en el caso de donde dice que ellos recomiendan ampliamente el uso del fijador, ¿no? Hay que tomar en cuenta también, bueno, que puede haber múltiples complicaciones como en cualquiera de los demás métodos. Quizá de los más importantes tenemos el síndrome regional complejo, las complicaciones por excesiva distracción, que les decía, atrofia por desuso, rigideces, infecciones o aflojamiento de los clavos. Hay también reportes donde dice que la incidencia es baja, sin embargo, bueno, se ha visto que quizá tiene un poco más de incidencia en los pacientes que se someten a una fijación externa, ya sea puenteada o no puenteada, tienen un poco más de riesgo de presentar un síndrome regional complejo. También está comprobado que para disminuir el riesgo de que el paciente presente pues esta complicación, se utilice vitamina C de 500 miligramos durante 50 días. En este artículo se hizo incluso en un grupo control con placebo, presentando unos adecuados resultados. Lo que hablábamos de la distracción, bueno, pues en este estudio cadavérico en el que hicieron en varios cadáveres aplicaron distracción, de la menor era 2 milímetros, la mayor 14 milímetros, comprobaron que si había más de 5 milímetros, había un aumento de la carga necesaria para poder doblar la articulación metacarpofalángica del tercero, cuarto y quinto dedo, y para el índice solamente 2 milímetros. Entonces, si nosotros hacemos una sobredistracción, lo que vamos a ocasionar es que el paciente tenga una limitación de la movilidad digital, mucho más riesgo de desarrollar un síndrome regional complejo. Y como decía, ¿no? Bueno, este artículo a mí me pareció muy interesante, es del 2018, ¿no? Aquí este doctor en el 2017 publicó primero para una revista de rehabilitación, donde decía que, pues que si todavía se usaba, ¿no? Ya en el del 2018 él dice que no debe usarse nunca más y que solamente como control de daños, ¿no? Lo que yo podría concluir es que, bueno, hay que conocer que hay indicaciones precisas para la fijación externa, que nuestro resultado también va a depender de la técnica, no siempre los resultados son malos y que no debemos pues satanizar o decir que la fijación externa no debe utilizarse nunca, siempre y cuando tengamos en cuenta todo lo que los pasos que deben seguirse, y mantengamos a nuestro paciente en una rehabilitación temprana, creo que podemos tener buenos resultados y utilizarla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Fernanda. Yo creo que igual que todo, ¿no? Cualquier técnica de las que tenemos que ofrecer a nuestros pacientes, pues tienen sus indicaciones específicas y habrá que ser de alguna manera selectivos en este proceso, pues para poderle ofrecer lo mejor al paciente. Sé que el doctor Leonardo López Almejo está desesperado por hablar de un tema que le apasiona y le ocupa. Vale. Esta es otra opción de tratamiento y él nos hablará de lo que es el tratamiento de las fracturas con placa volar. Adelante, por favor, doctor Leonardo. Muchas gracias, doctor Víctor. Muy amable. Bueno, vamos a hablar ahora de algunos tips en cuestión del uso de la placa volar. Ya está ya tiene mucha evidencia y publicaciones en donde se habla cuando se sugiere operar un paciente. Hablan este tipo de criterios para utilizarlos,
También existen criterios de inestabilidad que son muy claros, cuándo poder operar a un paciente, y artículos que nos indican muy precisos cuándo utilizar un manejo conservador. Pero hablando del radio distal, no debemos de olvidar dos conceptos básicos. La metáfisis, si es competente o tenemos un problema de inestabilidad articular. ¿Qué es esto visto en una radiografía? Bueno, pues aquí podemos ver que hay una metáfisis que tiene cierto nivel de competencia, sobre todo volar, pero tenemos un compromiso principalmente articular. Entonces, esta lesión se resolvió de esta manera, pero también así como los fijadores, las placas, cuando no son bien utilizadas, tienen complicaciones importantes y muchos problemas que aún con todo son por menos que los que presenta la fijación externa. Podemos tener placas muy bien colocadas como esta, o algunas otras placas que pueden tener o necesitar colocarse muy distalmente y con un perfil alto, lastimar nuestros tendones, al igual que en una técnica mal utilizada, el proceso de pasar los pernos hasta el otro lado de la zona dorsal, que puede lastimar principalmente el compromiso de nuestros tendones. Algunas otras que no adosan adecuadamente la anatomía del radio, sobre todo al mexicano latino, ¿sí? Y algunas que lo adosan muy bien, muy bien, pero tienen un perfil bastante amplio, ¿sí? Y con ello, bueno, tenemos ya claramente cuáles son las placas que nos pueden generar menos o más complicaciones. Y algunas otras de manera internacional, como esta placa que no está en México, pero sin embargo está por llegar y promete mucho, ¿sí? Que incluso se utiliza un gancho para la parte de la zona volar, ¿sí? Principalmente tenemos que observar esta parte, demostrar, ya está bien demostrado a través de esos artículos, que un acortamiento del radio, un aumento de la inclinación palmar generará una muñeca débil, rígida y dolorosa. Y la variancia cubital y la inclinación volar son parámetros que tenemos que cuidar de manera importante, ¿sí? Restaurarlos para un buen resultado funcional. De otra manera, podemos utilizar un mal implante en la selección para poder tener estos criterios, pero también podemos fallar en ellos. O también la otra situación, como lo mencionaba la doctora Fernanda, en una fractura como esta, donde tenemos un compromiso importante y una multifragmentación, pensar que con una fijación externa podamos lograr lo más posible. Ya hay evidencia clara en revisiones sistemáticas, en puntos comparativos, cuál es lo mejor, si la placa o el fijador. Creo que lo mejor es lo que uno domine, pero la evidencia dice que a corto plazo y a mediano plazo el fijador externo tiene más complicaciones y la placa tiene menos complicaciones. Y sobre todo en manejo de puntuación de DASH, ha resultado ser mucho más cómodo para los pacientes el uso de una placa volar en este caso, ¿sí? Y entonces tenemos que entender claramente que los resultados radiológicos en un fijador externo pues tienen más complicaciones en su uso, ¿sí? La reducción abierta y con el uso de la placa puede favorecer la reducción más anatómica de esta zona. Y lo que hablábamos, de acuerdo a la clasificación, como se manejan algunos artículos, si nosotros vemos en un proceso, en una fractura con fragmento radial y vertical, como vemos aquí, está indicado una placa, algunos clavillos o un tornillo de compresión. En aquellas de fragmento radiocubital volar, vuelve la indicación de la placa, como ustedes pueden ver acá, o placa de fragmento específico. Aquellos con fragmento de borde palmar cubital, se puede utilizar algunos ganchos o tornillos de compresión de forma directa. Aquellos de fragmento radiocubital palmar, vean cómo nuevamente las placas son las que están indicadas, ¿sí? Vamos a la zona dorsal, igual puede ser la combinación con una placa volar o el apoyo de una placa dorsal o placas de fragmento específico. Fracturas de impactación central, nuevamente podemos ver el uso de placas con la combinación con clavillos, nuevamente la placa volar, ¿sí? Que está indicada. Fracturas de corte distal, podemos ver aquí si se alcanza dentro de ellas las placas de fragmento específico o el apoyo con algunas placas que podemos ir lo más distal posibles, también está dentro de la indicación, o más amenamente algunos tornillos de compresión. En aquellas de 3 fragmentos, volvemos a ver la indicación de las placas volares, que tenemos en ese dinamismo como tal, poder alcanzar a utilizarlas para dar estabilidad y restituir la zona articular, ¿sí? Y en aquellas que son multifragmentadas, volvemos a ver incluso en ellas la indicación de una placa volar. En algunas partes, en este mismo artículo se comenta, en algunas clasificaciones, solo en el compromiso de una
con minución, ¿sí? Con alteraciones de partes blandas, como ya se comentó, el uso de la fijación externa misma o de un fijador interno, como podemos ver en esta placa, con el uso de clavillos. Ya hay artículos desde algunos años anteriores que se especificaba el uso y la restitución, como podemos ver aquí en esta imagen, ¿sí? Aún en la multifragmentación, y nosotros, bueno, también compartimos esa idea y lo corroboramos en esta imagen del lado derecho. Algunos conceptos que podemos manejar es primero planearlo en un softbone, ¿sí? ¿Qué material voy a utilizar? ¿Dónde me perfila mis pernos? ¿Cómo lo puedo planear? Debemos entender que ocupamos en un uso de placa volar un arco en C como tal, sobre todo en aquella curva de experiencia que tenemos que tomar, y entender ya desde el 2006 se ha explicado por qué un abordaje palmar puede ser muy fácil de realizar. Entender que al momento de hacerlo tenemos que identificar nuestra watershed line o la línea de aguas y, por supuesto, anatómicamente nuestro pronador cuadrado. En este momento ya tenemos que tener la especificación, dónde colocar nuestro implante, cualquiera que fuese el que vamos a utilizar, de la marca que ustedes quieran, y proyectar los pernos hacia dónde los vamos a dirigir. Es importante hacer esta planeación por abajo de la línea de aguas, que es nuestros puntos de seguridad, y después hacer esa misma planeación hacia dónde vamos a dirigir, en qué dirección, ¿sí? Nuestros pernos distales y, por supuesto, nuestros pernos de bloqueo proximal. Recuerden que aquí es importante no rebasar, no necesitamos con una placa de ángulo variable, no necesitamos rebasar la cortical dorsal. Basta llegar hasta un 80% de ese mismo diámetro y eso es suficiente para que esa placa y esos pernos trabajen de forma adecuada. ¿Qué diferencias mecánicas con un sistema de fijación convencional tenemos? Bueno, que la fijación y la compresión va directamente sobre la otra cortical, no va directamente sobre la placa. Y esto conlleva a que podamos tener que esto se mueva y que permita no tener y no contener esa estabilidad en un tiempo muy cercano. La diferencia con un sistema de ángulo variable es que el punto de compresión radica directamente sobre la placa y sería muy difícil que se moviera el sistema en todas las direcciones y más aún que se pudiera desanclar porque tendría que quebrar una gran cantidad de hueso como tal. Y esto ya está especificado en las diferentes modalidades de donde podemos tener estos anclajes y esa diversidad que nos permite tener, ¿sí? La variabilidad de la angular de cada uno de los pernos que queremos hacer. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, este tipo de cirugía se recomienda hacerlo sentado, ¿sí? Habitualmente hacemos cirujano, el ayudante, tenemos todo preparado. Podemos generar primero la reducción, podemos hacerla antes de empezar o incluso una vez que ya iniciamos, un abordaje palmar tipo Henry, podemos anatómicamente encontrar nuestros tendones, nuestra arteria a un lado, la línea de aguas que vemos en este momento, después localizar el pronador cuadrado, ya una vez que secamos esta parte, ¿sí? Recordar la línea de aguas es muy importante, no ir por arriba de esta. Una vez que hacemos esto, retiramos en una forma de colgajo ese pronador cuadrado, llegamos a la fractura, aquí tenemos la multifragmentación, hacemos con maniobras suaves, delicadas, la reducción. Se van a dar cuenta que no necesitamos hacer tanto el esfuerzo como en una colocación de un fijador. Aquí con maniobras suaves y tratando de apoyarnos mucho, sobre todo con el pulgar, ¿sí? Podemos hacer la reducción muy simple. Una vez que ya tenemos esto, seleccionamos el implante que vayamos a poner, podemos proyectar nuevamente hacia dónde dirigir, hacemos una presentación de nuestra placa, colocamos nuestros primer perno, segundo, el apoyo con algún clavillo de Kirchner, hacer la reducción misma con la placa, es factible hacerlo, ¿sí? Estar llevando la secuencia de la revisión como podemos tenerla y como las prácticas en cadáver, bueno, podemos estarla utilizando y ver dónde podemos llevar a cabo la colocación definitiva de nuestra placa. Como podemos ver aquí, sujetando tanto una fractura lineal y vertical como una transversa con una misma placa como tal. Y entonces, verificar con un arco en C la colocación final de todo mi sistema, tanto de un modelo como de otro, ¿sí? Y ver esa restauración articular. Pero hay que recordar que la radiografía lateral no detecta la protrusión del dorsal de los tornillos. Por lo tanto, existen maniobras como esta proyección dorsal que se sugiere tanto en posición neutra, pronada y supinada, para darnos cuenta si nuestros pernos han rebasado la parte dorsal
de nuestro radio distal. Ya desde tiempo atrás, desde el 99, se ha valorado cuál es la mejor posición de flexión del radio, en este caso del codo, para poder evaluar toda la zona articular, ¿sí? Y se hablaba de 23 grados, de 22 grados. Después han salido otros donde definitivamente dijeron a 22 grados es la mejor posición de flexionar en una mano que está en este caso lateral, sobre todo para ver la posición lateral que nos permita ver toda la congruencia articular como aquí. A través de diferentes estudios, pues se han visto que 10 grados es suficiente. Hay quien le podemos dar 15 o 22, ¿sí? Que nos van a permitir poder evaluar claramente nuestra articulación y saber que nuestros pernos no rebasaron esta línea articular y poder ver bien claramente en este caso, la lágrima de la fosa volar del semilunar. Y poder, como en este estudio, poder evaluar claramente entre el antero-posterior y los defectos que tenemos para volver a restituir esta información. Decía yo, proyectar claramente la dirección de los pernos, hacia dónde van, no pasarnos en la zona articular de la radio cubital, como ya decía el doctor Yamil, es muy importante respetar esta parte, ¿sí? Y evitar lastimar nuestros compartimentos, como decíamos en la plática anterior, y evitar protruir también estos pernos, ¿sí? Tenemos después que valorar los compartimentos con una proyección oblicua supinada y, por supuesto, oblicua pronada, y tratar de evitar esto. Les recuerdo, el perno no necesita pasar la cortical dorsal. Necesitamos ponerlo por abajo de la misma. Y una vez que ya corroboramos esto, podemos volver a colocar nuestro colgajo de pronador cuadrado, cerrarlo, cierra muy bien. Yo sé que aquí también esto es controversial porque la academia dice que no hay necesidad de volverlo a colocar. Yo considero que si esto estaba colocado, es suficiente volverlo a colocar sin mayor problema, ¿sí? Nos permitirá tener otro sistema de protección para nuestros tendones flexores. Y hacemos el cierre de lo mismo, ¿sí? Corroboramos la posición de nuestro sistema, una limpieza, un sistema de inmovilización antebraquipalmar, y ese paciente puede estar moviendo, ¿sí? Desde ese mismo día, y podemos estarlo enviando a rehabilitación a la semana sin mayor problema. Quiero rápidamente presentarle algunos casos clínicos con placa volar. En este caso, vean una fractura con multifragmentación, vemos la API lateral, vemos en el postoperatorio inmediato cómo quedó esto aquí, la restitución de la zona articular, y vemos la evolución al mes de este mismo paciente, tanto en la placa AP como en la lateral. Otro caso, en el mismo paciente, porque era una lesión bilateral, un tercer fragmento, podemos verlo aquí. Decidimos también entrar con una placa, hacemos la restitución con esta misma y la proyección en diferentes direcciones de la placa, como podemos, de los pernos, perdón, sobre la placa, y vemos el control nuevamente de la superficie articular, ¿sí? A un mes de evolución. Este otro caso, vean una lesión también con fragmentación, vean aquí el dato de lesión, la desviación dorsal, y cómo se restituye nuevamente aquí la zona articular con una placa volar. O una multifragmentación, ¿sí? Con un paciente también activo, podemos ver aquí nuevamente cómo está el daño. Restituimos la zona articular, se puede incluso también colocar injerto a través de esta parte, ¿sí? Vemos tanto en la placa lateral como en la AP, y vemos los controles de este mismo paciente algunas semanas posteriores. Nuevamente, otro paciente, 56 años, una caída, vemos la multifragmentación que se tiene y cómo podemos lograr una restitución tanto en una placa de imagen control AP y lateral. Este otro caso, una paciente con una lesión bilateral, vean esta fractura lineal y vertical, como decíamos, y un trazo aparte transverso, ¿sí? Vemos cómo posterior a esto, y esta es la parte izquierda, la extremidad izquierda, también vemos el tipo de lesión que tiene, y cómo logramos restituir con esta misma placa el control articular, tanto en AP como en lateral. Y esta es la otra mano, podemos ver la diferente distribución de los pernos. Y bueno, concluyo diciendo que en fracturas de radio distal, pero sobre todo en placas, aún tenemos mucho más que aprender. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leonardo López Almejo. Indudablemente, el fin será restituir anatómicamente la articulación, y eso seguramente le traerá un buen resultado a nuestro paciente.
La fractura radiodistal en ocasiones está asociada a otras lesiones. De eso vendrá a platicarnos a continuación el doctor René Humberto Barraza Arravide, de Saltillo, Coahuila. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver. Me parece que ya estamos compartiendo, ¿correcto? Adelante. Sí, bueno, me uno a los agradecimientos al Colegio de Trauma Ortopedia Sonora Noreste, el doctor Lenin, doctor Toledo, el comité organizador. Y bueno, pues a lo que vamos. Vamos a hablar un poquito acerca de las lesiones asociadas. Es incongruente pensar que cuando una persona se cae y se fractura un hueso, el resto de los tejidos que envuelven al antebrazo y a la muñeca no puedan sufrir alguna lesión. Y pues cualquiera de estos tejidos pueden sufrir un daño y a esto lo conocemos como lesiones asociadas. Obviamente el tejido óseo es el que mayor sufre y el que más nos llena los ojos a nosotros, ¿no? Y pues la lesión más frecuente que vemos son las lesiones o las fracturas del cúbito distal, en las cuales, pues bueno, siempre hay una controversia sobre qué hacemos con este estiloide del cúbito, si la operamos o no, qué se estabiliza. Y bueno, dentro de la clasificación de Diego Fernández de la fractura radiodistal, él hace una acotación acerca de las lesiones radiocuitales distales y las divide en estos tres tipos. En la tipo 1, donde hay una fractura de prácticamente a la puntita del estiloide, donde no afecta la inserción del componente profundo y superficial del fibrocartílago y pues se comporta estable, a diferencia de las tipo 2, donde la fractura puede estar más en la base y se puede ofrecer ahí algo de inestabilidad, la cual la podemos nosotros evaluar con el test del Ballonment. Cuando esto se da, bueno, pues nos queda más claro la oportunidad de tener que hacer alguna síntesis, ya sea con tornillos, bandas de tensión, etcétera, anclas, y pues bueno, hay lesiones donde no nos queda duda que pues, está inestable, ¿no? Y pues obviamente lesiones como una galeasis, donde ya hay una ruptura evidente y hay una luxación, pues bueno, hay que hacer obviamente el constructo del radio distal. En este caso venía expuesta a esta lesión, se hace osteosíntesis de la placa, con placa del radio y se coloca una microancla al fibrocartílago triangular y al día siguiente pues la paciente logra restablecer su función de manera aceptable. En el tipo 3, donde hay una lesión potencialmente inestable, en las cuales vamos a ver una fractura asociada ya sea de la cabeza del cúbito o de la cavidad sigmoidea del radio, donde se desliza el cúbito, y pues bueno, estas fracturas pueden tenderse a desplazar con gran facilidad. Aquí tenemos una imagen del dibujo con el cual se le explica al paciente. El paciente no se obvió hacerle una tomografía, pero bueno, entramos a quirófano, se le hizo esta osteosíntesis del cúbito, al igual que del radio, que es más aparatosa la fractura del cúbito más que del radio en este caso. Bueno, las fracturas del carpo, también tenemos el caso más frecuente son las fracturas de escafoides, en un 6% de las fracturas del radio distal, al igual que un 0.5% en otros huesos del carpo. Regularmente son lesiones de alta energía, pueden asociarse a luxaciones transescafoperilunares y regularmente hay que hacer osteosíntesis. En este caso, un paciente polifracturado en el cual la muñeca tiene una fractura radiodistal, una fractura del estiloides, del cúbito igual y una fractura de escafoides. Bueno, se hace osteosíntesis con un tornillito y pues tenemos una adecuada evolución a las 12 semanas. Este otro caso, un paciente, un accidente de esquí, él tenía una lesión del nervio cubital desde joven y pues lo envían por una fractura desde del radio. Al observar vemos que el borde cubital está extraño, vemos cómo hay un hundimiento en la tomografía y pues se demuestra ahí la presencia de una fractura de ganchoso y una luxación de los ligamentos lunotriquetrales, los cuales se reparan con una microancla. Y pues el paciente, se le observa todavía la parálisis ahí de los dedos cubitales y pues bueno, mejor estabilidad. A veces las fracturas nos las envían con una presencia ahí de lesiones de los metacarpianos y quedan obviadas las fracturas del radio distal. En este caso pues se resuelve con unos tornillitos.
dentro de las lesiones ligamentarias hay que considerar las lesiones de los ligamentos extrínsecos o intrínsecos. Hay que observar siempre los arcos de Gígula en las imágenes radiográficas para descartar fracturas, luxaciones, como en este caso, pues hay una avulsión de los ligamentos extrínsecos y combinado con las lesiones intrínsecas, pues se dan las luxaciones periscafo-semilunares, las cuales igual hay que fijar de manera completa y reparar ligamentos. Las lesiones ligamentarias, la más frecuente asociada a las fracturas de radio distal son las fracturas del fibrocartílago, las lesiones del fibrocartílago triangular en un 56%, las lesiones del ligamento escafo-semilunar en 30% aproximadamente, y el luno triquetral alrededor del 15%, y una combinación de estas alrededor del 20%. Entonces, siempre tener en cuenta que una fractura de radio se va a asociar a lesiones ligamentarias. No a todas hay que hacerles algo, ¿no? En este caso se le dejó nativo y pues bueno, afortunadamente el paciente le fue bien. En estos otros casos, bueno, se tuvo que hacer reparación directa, pero bueno, siempre considerar la estabilidad al momento de estar evaluando esto. Mucho nos sirve la artroscopía para hacer una evaluación de la estabilidad y las rupturas, y a veces incluso se puede abordar el tratamiento a través de estos métodos. Las lesiones tendinosas, bueno, pueden afectarse los compartimentos extensores a través de los bordes de fractura o la presentación de la ruptura del extensor largo del pulgar, que es un fenómeno de atrición sobre el tendón que puede darnos una ruptura a mediano o largo plazo en las siguientes semanas después de una fractura. En menos del 5% vemos este fenómeno. Y también las rupturas del flexor largo del pulgar, que se pueden asociar a la presencia de implantes, ¿no? Las lesiones tendinosas las reparamos a través de tenografias, injertos tendinosos, transferencias o tenolisis. En este caso se colocó una placa de radio distal muy prominente, muy distal, muy voluminosa, y bueno, el paciente se quejaba de sumo dolor sobre el flexor largo del pulgar. Vemos la atrición que generaba aquí esta lesión. En este otro caso, un paciente que participó en un accidente automovilístico, lesión de las 4 extremidades, tórax, lesiones expuestas, se le puso este fijador y pasó a terapia. 2 semanas después me invitan a atender este caso, observamos rupturas masivas de los extensores de los dedos medio e índice, así como el extensor largo del pulgar, unos atrapados por la fractura y otros atrapados por el fijador. Se le hace una transferencia de palmaris longus para extensor largo del pulgar y una transferencia terminolateral para los extensores de los dedos, su síntesis del radio distal, el cúbito se veía bastante aceptable y pues bueno, logramos tener una buena evolución. Dentro de las lesiones de los nervios, podemos ver lesiones al nervio mediano. Frecuentemente estas son lesiones por compresión de manera subaguda o ya un poquito más asociada a la fractura al tiempo, ¿no? Las lesiones al nervio radial regularmente ocurren por irritación por los implantes o el material de síntesis que utilizamos, al igual que las lesiones del nervio cubital que a veces se asocian al trauma directo. Siempre considerar el paciente con neuropatías, ¿no? En este estudio podemos observar en 15 cadáveres se colocaban 5 clavitos y veíamos después al hacer la exploración quirúrgica cómo esta presencia de estos implantes pueden irritar los trayectos de los nervios y de algunos tendones. Entonces, las lesiones de los tendones y nervios no solamente se dan por la fractura, sino también por la osteosíntesis. Dentro de las lesiones cutáneas, alrededor del 3.5 de los casos van a presentar algún tipo de exposición. Esto va en relación directa con la intensidad del trauma. Nos incrementa obviamente los riesgos de infección y de alteración de consolidación, como al igual que las lesiones expuestas en la muñeca y en la mano, pues las clasificaciones como las de Bustillo llegan a ser confusas y poco prácticas, ¿no? Considerar que las lesiones cutáneas pueden ser dadas por el accidente o por el tratamiento, como este caso que sufrió unas quemaduras por impresión por la presencia de un yeso de este paciente. Las lesiones cutáneas las podemos atender a través de cierre directo, injertos cutáneos o colgajos cutáneos. En este caso, que bueno, ya nos hizo favor también ahí de presentarlo la doctora Fernanda, pues un paciente que participó en un razor, unas lesiones cutáneas extensas, fue atendido por un traumatólogo de nuestra ciudad, le puso un fijador externo, se apoyó por cirugía plástica, quien le puso unos injertos cutáneos, y bueno,
evaluamos 4 semanas, 6 semanas, no recuerdo bien, después de este paciente, y pues esta era la capacidad funcional de este paciente, una rigidez importante en los dedos, no podía extender, flexionar dedos, había datos compresivos neurológicos, sobre todo para nervio mediano y cubital. Los hallazgos quirúrgicos, observamos un bloque fibroso a lo largo de todos los trayectos flexores, al igual que comprometiendo al nervio mediano. Este es el flexor carpi radialis, y este que está todo flojito es el flexor largo del pulgar. Entonces se hizo una tenolisis extensa, una neurolisis, se tensaron estos musculitos, se hizo una reconstrucción ósea con placas e injertos óseos, y bueno, este es el resultado final del paciente ya varios meses después, donde se recuperó su sensibilidad, recuperó sus capacidades de función de manera apropiada, ¿no? y adecuada. ¿Ok? Bueno, en conclusión, pues hay que tener siempre en consideración estas lesiones que pueden ocurrir durante el evento del accidente, durante el tratamiento, incluso después del tratamiento. Siempre tener consideraciones en esto. Y pues me pasé 3 minutitos, lo lamento, pero bueno, creo que valía la pena. Un gran saludo desde la hermosa ciudad de Saltillo, Coahuila, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor Barraza. Sus 3 minutos creo que fueron valiosos por su aportación. Definitivamente no debemos olvidar, como en cualquier lesión del esqueleto, las lesiones asociadas, que muchas veces nos distrae la fractura o a lo que nos dedicamos algunas veces, ¿verdad? Pero al final habrá que revisar íntegramente al paciente. Vamos a continuar con el programa y ahora el doctor Raúl Emérico Rodríguez Martínez nos va a hablar de su experiencia en el apoyo artroscópico que pudiera tener la reparación de una fractura de este tipo. Definitivamente, por ser una articulación o tener muchas veces una participación en articulación, la artroscopía nos puede ayudar en algunos casos. Adelante, doctor, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes esta noche. Bueno, voy a hablar un poco del tratamiento artroscópico en fracturas de radio distal y su utilidad. Bueno, las fracturas de radio distal han sido tratadas clásicamente de una manera banal, con resultados funcionales aparentemente buenos. El 25% de las fracturas de radio distal son tratadas de forma conservadora, presentan un desplazamiento secundario. Sabemos que un escalón articular igual o mayor de 2 milímetros evoluciona en el 90% de una artrosis precoz. Las complicaciones se han visto notablemente reducidas gracias al desarrollo de diferentes sistemas de fijación, como son clavos percutáneos, fijadores externos. En los últimos años, las placas de ángulo variable anatómicas, que nos dan mucho más estabilidad. Y bueno, últimamente el apoyo de la artroscopía nos ha ayudado mucho en reducir adecuadamente y tratar lesiones asociadas que el doctor René nos habló. Las lesiones asociadas a fractura radial son más comunes de lo que nos imaginamos. Generalmente no se pueden ver en radiografías o en estudios de imagen en el fluoroscopio. La resonancia magnética puede ser un estudio de imagen que nos aporta bastante información, pero no en todos los hospitales se cuenta con ella, o no todos los pacientes tienen acceso a ella por los costos. Las lesiones más comunes son lesiones del fibrocartílago triangular, lesiones escafosemilunares, lesiones del ligamento lunopiramidal, y entre otras tenemos escalones articulares que no se reducen adecuadamente, fracturas de huesos del carpo no detectadas en las radiografías, daño al cartílago y tornillos, en algunos casos tornillos intraarticulares que no lo podemos identificar en el fluoroscopio. Para detectar estas lesiones necesitamos una visión directa dentro de la articulación, como lo hace la artroscopía. Con ella podemos tratar lesiones que no las podemos ver que no nos arroja ningunos datos las radiografías o la exploración física, y bueno, pueden ser de utilidad para tratar. ¿Cuáles son las ventajas de la artroscopía en fractura de radio distal? Bueno, tenemos ventajas diagnósticas que nos ayuden a evaluar la superficie articular, nos ayudan a detectar lesiones asociadas,
¿Cuáles son las ventajas? Bueno, tenemos ventaja en cuanto a control de la reducción. Tenemos un control por visión directa de los escalones articulares. Tenemos una visión directa, podemos ver si hay protrusión de los tornillos. Otra ventaja es el tratamiento articular. Podemos hacer lavado articular, podemos darle tratamiento de manera cerrada a estas lesiones asociadas y podemos hacer reducciones de fragmentos intraarticulares, ya sea que tengan escalones o que tengan hundimientos. Y podemos tomar una decisión si podemos llevar al paciente a una movilización precoz o tenemos que ir lentos con ello, ¿no? La ventaja inicial que se le dio a la artroscopía fue la ayuda con la reducción en los fragmentos por hundimiento, o sea, como fracturas die punch, que al no estar dentro de la articulación, difícilmente se pueden reducir o pueden llevarse a una congruencia articular aceptable. La artroscopía realmente no es algo nuevo. Desde 1992, Terry Whipple describe por primera vez la asistencia del artroscopio en una fractura radiodistal. En 1993, Howard Levy habla específicamente del uso de la artroscopía en fracturas de radiodistal. Y a partir de ahí, bueno, hay una serie de artículos que se han descrito por diferentes autores donde hablan más general o de una manera más específica del uso de la artroscopía. Bueno, la pregunta es, ¿cuándo está indicado hacer la artroscopía en las fracturas de radiodistal? Bueno, debe ser en fracturas intraarticulares, en fracturas extraarticulares o en todas las fracturas. Hay escuelas o hay cirujanos con diferente punto de vista y tienen diferentes indicaciones. Hablando en alguno de ellos, cirujanos de mano que son referentes a nivel nacional en cuanto a artroscopía de muñeca es el doctor Christophe Matulán, que él utiliza la artroscopía solamente en fracturas intraarticulares. Hay un artículo del doctor Alejandro Espinosa que se hizo en el Hospital de México, donde sus indicaciones son fracturas intraarticulares desplazadas con un escalor mayor de 1 milímetro, sospecha de lesión ligamentaria del fibrocartílago triangular, o cuando se asocia a fracturas de huesos del carpo. En el caso de la doctora Mireya Esplugas, ella lo utiliza en todas las fracturas intraarticulares, en pacientes jóvenes, en pacientes mayores con alta demanda funcional y en fracturas de alta energía. En el caso de Andrea Gay, tiene este artículo del 2018 donde él indica la artroscopía en fracturas intraarticulares, en cualquier paciente activo, joven o adulto mayor, en fracturas desplazadas o con un gap mayor de 2 milímetros, en lesiones potenciales del ligamento escafo semilunar y en fracturas del estiloides cubital. El doctor Pedro Delgado, sus indicaciones son pacientes jóvenes, alta o moderada demanda funcional, fracturas intraarticulares, fracturas extraarticulares y cuando él busca una movilización precoz de estos pacientes. En mi caso, bueno, en lo que va del año del 2000 y bueno, en el último año tengo una serie de 18 casos donde he hecho, la indicación ha sido artroscopía en todas las fracturas de radiodistal, ya sea intra o extraarticulares, excepto en adultos mayores con baja demanda, donde yo encontré el 50% o 9 de ellos fueron fracturas intraarticulares y el resto, que es el resto de los 9 pacientes fueron fracturas extraarticulares. Yo encontré una lesión asociada en el 72% de los pacientes y aquí algo curioso que mencionar, que la mayoría de las fracturas extraarticulares tenía una lesión asociada. Bueno, como secuelas de las lesiones asociadas a fractura radiodistal no tratadas, bueno, va a ser un paciente con mayor dolor y discapacidad a los 3 o 6 meses, cuando existe una lesión de ligamentos y que no son tratados. También se describe una menor fuerza de puño a los 3 meses en estos pacientes. Presento algunos casos. Este es un paciente que llega conmigo a los 5 semanas de evolución con una fractura intraarticular en la fosa del semilunar. Nos apoyamos de manera artroscópica. Este tiene un escalón mayor de 5 milímetros en lo que es la fosa del semilunar, en su labio volar. Vemos ligamentos intrínsecos sin problema, pero sí tenemos este escalón bastante marcado.
Hacemos de manera artroscópica, bueno, nos asistimos para despegar esa fractura que estaba parcialmente consolidada. Metemos un elevador o un frier, empezamos a despegar y darle altura a ese escalón que tenía. Hacemos, una vez que tenemos suelto ese fragmento, un abordaje volar, hacemos una reducción abierta, fijación interna, colocamos una placa para fragmentos específicos. Ese es el control y nuevamente regresamos con el artroscopio para corroborar la adecuada reducción y la estabilidad adecuada de la fractura. La podemos ver. Bueno, presento otro caso, una fractura, una femenina de 63 años, caída a propia altura, con una fractura metafisaria aparentemente extraarticular y con fractura del estiloides cubital. ¿Qué nos llama la atención en la radiografía? Bueno, tenemos un espacio de escafo semilunar aumentado, mayor de 2 milímetros. Le hacemos osteosíntesis, RAFI, tanto para estabilizar radio distal como la estiloides cubital. Posteriormente, hacemos artroscopía y encontramos una lesión del ligamento escafo semilunar, una IWAS 3C. ¿Qué hacemos con esta paciente? Bueno, le colocamos 2 clavillos Kirchner solamente para reducir y estabilizar la fractura. Se lo dejamos por, digo, la lesión de escafo semilunar, lo dejamos por 8 semanas. Otro caso que nos tocó hacer en conjunto con la doctora Fernanda, en Clínica Mielina, es femenina de 29 años, caída a propia altura, tratamiento previo, llega con nosotros con 2 semanas de evolución, le habían colocado un fijador externo. Bueno, nosotros el plan era tratar la fractura radiodistal, pero vemos el espacio escafo semilunar un poco aumentado en tamaño. La doctora Fernández Pérez de los Monteros le hace la RAFI de radio y yo entro con el artroscopio. Ahí estoy en medio carpiano y bueno, encuentro como hallazgo la fractura del escafoides que no la habíamos visto radiográficamente y una lesión del ligamento escafo semilunar. El tratamiento con ella fue, le colocamos hicimos una reducción cerrada, fijación percutánea de la fractura del escafoides y colocamos 2 clavos Kirchner para estabilizar escafo semilunar. Esto es una vez colocado los clavos, esto es el espacio escafo semilunar que está estable ahora y la fractura reducida sostenida con un clavo Kirchner. 8 semanas después quitamos los clavos y vemos una consolidación ya del radio, una consolidación del escafoides. Otro caso, femenina, 55 años, caída a propia altura, una fractura aparente extraarticular, metafisaria. Se le hace igual reducción abierta, fijación interna con placa anatómica y artroscópicamente encontramos lesión de fibrocartílago triangular, bueno, en su porción profunda y su porción superficial. Aprovechamos, bueno, recordaban la anatomía, ella tenía lesionadas tanto porción profunda como superficial. Le hacemos una sutura cápsulo ligamentaria. Estamos pasando las suturas y ahí es donde atamos esas suturas por fuera de la cápsula y vemos cómo hay una recuperación del efecto de trampolín. De los últimos casos, bueno, masculino, 45 años, piloto aviador, tiene caída de su propia, bueno, caída de la bicicleta, realmente muy poca energía, paciente le urgía regresar a trabajar. Le hacemos una fractura realmente sencilla, le hacemos reducción con placa, entramos con artroscopio, nos tomó 7 minutos más de la cirugía, corroboramos que fibrocartílago, escafo semilunar, todas las estructuras no tienen lesiones asociadas. En este tipo de pacientes podemos permitir movilización precoz. Este es el paciente a las 3 semanas, con rangos de movilidad cercanos ya a lo normal. Y bueno, por último, presento este caso masculino, 45 años, plomero. Él llega conmigo con 1 año de evolución de una fractura previa. Es operado por un colega ortopedista y bueno, ya con esas radiografías, mucho dolor de la muñeca. Y bueno, radiográficamente, ¿qué podemos ver? Que hay protrusión de los tornillos en la articulación radiocarpal. Vemos también erosión del ligamento, del hueso escafoides.
Entramos con el artroscopio, vemos una mala reducción entre la fosa del semilunar y la fosa del escafoides, un gap, una brecha ahí abierta, y vemos la protrusión de este tornillo, ¿no? Lo limpiamos y vemos que es más de lo que imaginamos, es una protrusión bastante importante. Y vemos, este es el escafoides en la parte de arriba, cómo tiene esa como ulceración o ese roce con el tornillo, le causó esa lesión condral y subcondral. Bueno, para llevar a casa, la artroscopía incrementa las posibilidades de la fijación estable con placas anatómicas de ángulo variable. No es una técnica, realmente es una herramienta que tenemos. Esta nos ayuda para decidir el protocolo de manejo posoperatorio, ya sea pacientes que tenemos que inmovilizar 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, o podemos movilizar de manera precoz, y realmente es útil en el pronóstico final del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Indudablemente, cuando se cuenta con el recurso, pues nos amplía los resultados en el sentido de que podemos hacer un mejor diagnóstico. Claro que sí. Vamos a pasar a lo que es el segmento que al final nos deja más enseñanza, que son las preguntas y respuestas. Tenemos algunas aquí en el chat de YouTube. Y voy a iniciar con una pregunta para la doctora Ana Fernanda Espinosa, que le hacen desde la ciudad de Oaxaca. El doctor Claudio Vázquez de la Rosa dice que ¿con qué frecuencia usa usted el manejo combinado, fijador más placa anatómica, y en qué tiempo retira el fijador si es que usa este método? Bueno, generalmente yo en lo personal no lo utilizo combinado. El fijador única y exclusivamente lo uso nada más para manejo de daños, y en todo caso si lo pongo como inicial, me sirve para hacer la reducción, pongo la fijación y quito el fijador. Entonces, en realidad no tengo yo pacientes en los que les haga mucho eso, o sea, no lo uso. En todo caso, pensaría que a lo mejor entre las 4 semanas podría, si fuera en ese caso, quitar el fijador y ya comenzar la movilización, en lo que se hace un poco de callo, ¿no? Pero realmente no lo utilizo mucho así. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta ahora que pues yo creo que esta va dirigida al grupo y a lo mejor pudiera alguien más o alguno más de uno darnos su opinión. La reducción cerrada bajo fluoroscopía más clavos de Kirchner, ¿qué experiencia tienen o qué opinan de este manejo? Por favor, doctor Leonardo, yo sé que usted quiere contestar eso. Muy bien, muchas gracias. Ningún método podemos satanizar, ni todo es malo, ni todo es bueno. Creo que nos tenemos que poner en la situación donde cada uno de nuestros colegas lo viven, en donde tenemos muchas limitaciones. Lógicamente, si me dice, ¿pondrías este método? Yo diría no, si tengo acceso al resto del material. Si no tengo algo más, bueno, pues veo la manera cómo ayudar a este paciente, ¿no? Pero sí recuerden, es importante mencionar que en el aspecto médico-legal, muchas veces nosotros con las grandes limitaciones que tenemos queremos hacer hasta milagros, pero en consecuencia un paciente generalmente no se toca para hacer alguna demanda si el manejo no es adecuado. No sé si alguien quiera adelante, por favor, comentar algo. Sí, Leo, yo pienso que todos los elementos con los que contamos para tratar una fractura son sencillamente herramientas, ¿sí? Y uno va a utilizar la herramienta con la que tengas a la mano, obviamente la más y mejor indicada cuando se tienen los medios y los modos, pero todo va en función también a las necesidades propias de la lesión, número uno. No pensar solo cuidando, ahora sí que, perdón la expresión, cuidando el bolsillo, porque pues esto finalmente puede redundar en un error o en un mal tratamiento, ¿no? Pero vaya, históricamente se han tratado las lesiones con
incluso con solo yeso, con una buena rehabilitación, advirtiéndosele al paciente que, pues bueno, puede desarrollar lesiones como colapsos del radio, etcétera. Si el paciente está consciente y puede manejar eso, yo a veces no, incluso no, ni siquiera clavos pongo una férula o un yeso en un paciente que tiene poca demanda, que no tiene gran exigencia física, se le advierte que finalmente puede deformarse esa muñeca y muchos pacientes acceden al tratamiento sencillo, conservador, y no es malo, vaya, todo bien platicado, todo bien guiado con el paciente, es el mejor escenario, porque incluso el equipo más sofisticado, las placas más sofisticadas, artroscopía y todo lo que quieras también puede fallar. Entonces, no es estar peleados con o estar a favor con algún sistema, sino sencillamente ser globales, ser integrales y saber manejar todos los escenarios, que eso es lo que nos exige el entrenamiento. Muchas gracias, doctor Barraza. Creo que su aportación enriquece esta presentación. Al final, a veces, aunque se oiga muy trillado, tenemos que hacer medicina basada en la existencia, y la institución, para los que trabajamos en alguna, pues desgraciadamente no siempre nos provee de todo lo que se requiere. Continuando con estas preguntas, el doctor José Santos Alonso de Agua Prieta nos hace una pregunta pues en este sentido, ¿verdad? Dice él que en pacientes ancianos es común a nivel institucional y es muy socorrida la reducción cerrada en fracturas de 3 o más fragmentos y la colocación de férulas en piezas de azúcar, pues con resultados que desde su perspectiva son malos por la presencia de deformidad residual, pero que funcionalmente solo hay dolor leve a moderado. Igual esta pregunta la vamos a dejar para el grupo. ¿Cuál es la perspectiva en tratamientos llamados conservadores en fracturas complejas propiamente? Bueno, yo solamente, o sea, algo que quisiera decir, pues es que si, por ejemplo, para alguna fractura de radio distal, a la hora de poner un método conservador o una inmovilización, tiene que uno colocarlo en una manera forzada o no anatómica o algo así para mantener la reducción, eso inmediatamente se vuelve una indicación de que se tenga que utilizar otro método. No sé los demás, ¿qué opinan? Sí, de acuerdo. Ya desde que comentan que es una fractura compleja, ya no podría ser conservador. De acuerdo. En alguna ocasión hay un buen amigo, Neme, voy a decir nombres, él comentaba que a veces fracturas muy feas, muy conminuidas, que te representan un reto importante para fijarlas. A veces él opta incluso por dejarlas avanzar un poquito a que hagan algo de callito para poder, donde anclar un implante. Entonces digo, aquí no hay últimas palabras. Yo creo que es útil tener siempre la mente abierta a posibilidades, obviamente a capacidades. Si tú sientes que no tienes la capacidad para manejar una fractura multifragmentada, es mejor que no te metas solo, pide apoyo. O sea, yo creo que aquí siempre en algún lugar debe de haber alguien que te pueda ayudar a sacar adelante un caso difícil, y lo que mejor podemos hacer es asociarnos con gente que tenga un poquito mejor experiencia o mayor experiencia para tratar de disminuir los riesgos de problemarse, ¿no? Quiero ampliar esta pregunta. Y en tiempos de COVID, actualmente pues no se está programando en la mayoría de las instituciones, aún en las instituciones privadas, por la cuestión de la pandemia. Definitivamente las fracturas articulares pues entrarían en el límite de que si son urgentes o no. Sin embargo, si nos apegamos a lo que nos están dictando estrictamente las recomendaciones internacionales, pues no serían una urgencia como tal, porque no está en riesgo ni la vida. Posiblemente la función sí, pero igual hay también modo de solventar el problema posiblemente de manera conservadora, con una reducción cerrada y una inmovilización
ya sea con un fijador o con un yeso. ¿Qué opinan? ¿Qué debemos hacer en este momento? Por favor, doctor Leonardo, lo veo ansioso. No, pues voy a terminar ansioso nomás porque me... Bueno, así como lo dijo usted, doctor, en tiempos de COVID, la recomendación es no operar. Es mejor tratar la secuela posteriormente. Lógicamente, esto cambia si hay una lesión severa de tejidos blandos o una fractura expuesta. ¿Alguna otra opinión de los expertos que nos acompañan? Doctora. Bueno. Perdón. Paquis. Hola, bueno, primero de la otra pregunta creo que sí es la pregunta hablaba sobre personas mayores. Creo que el problema sería basarnos en la edad nada más para decidir un tratamiento, ¿no? Y haciendo énfasis en el tema de la biomecánica, como lo platicaba hoy con mis residentes, era de que a veces si analizas qué secuela te podría dejar un tratamiento conservador y biomecánicamente está bien, a veces ni siquiera necesitas poner un clavo que a lo mejor te va a dañar más las estructuras que biomecánicamente te van a generar problema a la larga. En tiempos de COVID, pues creo que sí hay riesgos. Ahí sí podríamos dividir un paciente mayor que, como vemos, es un riesgo mayor, si sobre todo una fractura radiodistal, si lo vamos a meter a un ambiente hospitalario y si no contamos con un método anestésico local o regional como para hacerlo y que tenga que intubarse en estos tiempos, creo que no hay un estándar de decir este ventilador está limpio o este ventilador me puede generar. Yo creo que en tiempos del COVID no podemos dejar de lado las indicaciones 100% quirúrgicas. Tal vez podríamos ser más flexibles en el manejo o de analizando bien la fractura, hablando con el paciente sobre los riesgos y explicarle las secuelas que pueden existir, porque hay fracturas en personas mayores que se manejan con un yeso y aunque quedan con una desviación radial importante, funcionalmente están bien, y hay fracturas bien reducidas con una placa en una persona mayor y que dejan una secuela posterior que debes de balancear. Entonces, aunque haya COVID o no, creo que sí solo podría aumentar la flexibilidad en los pacientes del grupo vulnerable y en el resto, pues apoyarnos en métodos locales de anestesia y unidades igual ambulatorias. Es mi humilde opinión. Muchas gracias por tu aportación, Yamil. Creo que enriqueció la respuesta. Tenemos una pregunta de un cirujano de mano para otro cirujano de mano. El doctor Eduardo Gómez Sánchez le pregunta, esta se la vamos a dar al doctor Leonardo porque seguramente va a poder contestar. Su experiencia en el uso de placas puente para fracturas de radio distal, ¿en qué casos y a qué tiempo la retira? Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy buena pregunta, muchas gracias, Lalo. Considero que se debe de utilizar, bueno, está indicada, como ya lo decíamos anteriormente, en multifragmentación. Principalmente hay que recordar que, bueno, el efecto básico de esta técnica es una distracción. Es como un fijador externo, pero interno, ¿sí? Entonces se puede utilizar y tiene también ciertas ventajas, ¿sí? Al momento de colocarla, sobre todo en función del movimiento de los dedos. ¿Cuándo es conveniente retirarla? Bueno, habitualmente el retiro es entre la 10ª y la 12ª semana, ¿sí? Una vez que ya permitió la consolidación. Ahora, la modalidad para ponerla y luego quitarla y poner otra, habitualmente no la utilizo yo, no está indicado. Entonces, distracción, fijación interna y en este caso 10, 12 semanas principalmente. Muchas gracias, doctor Leonardo. Perdón, se me olvidó decir, pero también tiene serias complicaciones si no la podemos utilizar de forma adecuada, sobre todo en la alteración del mecanismo extensor o en el pase de los en este caso, pernos o tornillos, ¿sí? En la zona volar. Entonces debemos de ser muy cuidadosos también en la colocación. Perdón, gracias.
Gracias, doctor. Ahora sí. Y pues estamos en tiempo. Creo que fue una sesión muy productiva. A continuación, el doctor Lenin Cornelio Toledo, presidente de nuestro colegio, les dará unas palabras. Gracias, doctor. Gracias. Y a nombre del colegio les damos las gracias a los ponentes. Excelentes presentaciones por los comentarios que tenemos aquí en el chat. A todos les pareció muy interesante y muy provechoso esta sesión. Les damos las gracias a todos por su asistencia y nos vemos la próxima. Muchas gracias, doctor Lenin. Y ya para cerrar el programa y antes de pues agradecer a todos los ponentes por su participación, por su esfuerzo. Allá en el centro ya son las 12 de la noche, ¿verdad? Para nosotros esto es una hora aceptable ahorita, son las 10 apenas. Les agradecemos mucho su participación, de verdad. Quisiéramos pedirle al doctor Leonardo López Almejo, vicepresidente de nuestra federación, un excelente amigo y colaborador de nuestro colegio, siempre inquieto y participativo, que por favor nos dé alguna conclusión de este programa. Adelante, Leo, y contigo cerramos. Tu micrófono, Doc. Leo, tienes cerrado el micrófono. Perdón. Gracias, Paco. Quisiera cerrar compartiendo esta pantalla, invitándolos, como saben, las sesiones académicas de la Federación, el 15º webinar de FEMECOT, pues está próximo el día 9 de junio a las 20 horas, hora del centro, en donde tendremos la participación de estos excelentes ponentes, panelistas, que hablarán acerca de la evidencia, análisis práctico, manejo de lesiones del cartílago articular. ¿Qué hay actualmente sobre el tema? Y por supuesto, les dejo la invitación a todos ustedes que hasta este momento seguimos trabajando en relación a la organización del Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología para los últimos días de octubre, ¿sí? Para realizarse en Monterrey, Nuevo León. Les muy agradecidos a todos por este webinar, profesores, doctora Ana Fernanda, doctor Francisco Yamil, doctor René Humberto y doctor Raúl Emérico. Muchas gracias a todos ustedes por su participación y su apoyo, y sobre todo al doctor Lenin Cornelio Toledo y al doctor Víctor Toledo por la amabilidad de su invitación para poder compartir un poquito de todo el trabajo que realizamos. Quiero con gusto decirles que aún y con toda la hora, doctor Víctor, con toda esta hora de diferencia en el horario, tenemos 690 participantes, los cuales les agradecemos mucho la amabilidad de su conexión, ¿sí? Y bueno, nos veremos próximamente. Recuerden, mañana tenemos otro webinar y en los siguientes días los de diferentes colegios continuarán también con la actividad académica. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias.